Muchas gracias a todos ustedes por asistir en esta tarde tan otoñal y un poco inhóspita ya a la Galería de Colecciones Reales. Agradezco su interés. Veo que la afluencia a los martes en la galería tiene un nivel de asistencia bastante notable y, por tanto, también felicitar a todos los programadores de la casa, que estoy seguro que están realizando muchos esfuerzos por atraer a la gente a estos ciclos de conferencias. Y bueno, es verdad que llevo desde el año 2020 en la dirección del Museo Sorolla, pero con anterioridad había estado compartiendo trabajo en el museo con Consuelo Luca de Tena, que está aquí en esos años maravillosos que pudimos compartir juntos bajo su dirección, y en el que tan pocos de los que estábamos allí, porque verdaderamente éramos una plantilla muy pequeña, aprendimos tanto con esa dirección magnífica de Consuelo, a la que yo sucedí en el año 2020 tras su jubilación. Por lo tanto, me considero un poco discípulo también de Consuelo en ese ámbito y retomé un poco las riendas del museo que la había encaminado tan sabiamente en esos 9 años de dirección que estuvo ella. También veo a antiguos compañeros del Ministerio como Blanca y Pilar, con la que trabajé desde el Museo del Traje, y la verdad es que es un placer, y a los que no conozco, bueno, pues también espero amenizarles un poco la velada. Siempre infravaloro un poco mis presentaciones y mis conferencias. Pienso que voy a aburrirles, pero también pienso que Sorolla es una materia prima que causa mucho interés y, por tanto, todas mis carencias serán subsanadas por el propio pintor. Y luego, bueno, hay temas aquí en la presentación de hoy que en algún modo y manera pueden resultarle de interés por lo desconocido que pueda suponer, sobre todo en lo relativo al proyecto de ampliación y rehabilitación del Museo Sorolla. Verdaderamente es el contenido científico, por así decirlo, en torno a la exposición 100 años de modernidad, ya lo vertió la semana pasada Consuelo con su conferencia. Yo no voy a hablar como tal de esta exposición, está 3 plantas más abajo, pueden disfrutar de ella. Yo voy a hablar de 2 aspectos que es verdad que se me pidieron, que en un principio pueden parecer que no están relacionados, pero tienen un pequeño vínculo, cordón umbilical, que luego veremos un poco en qué se relacionan. La primera parte va a tratar acerca de lo que ha sido el centenario Sorolla, contando un poco el cómo se organizó desde el Museo Sorolla y desde la Fundación Museo Sorolla este centenario, un centenario que le faltan 2 meses para culminar su trayectoria, que tantas satisfacciones nos ha dado a todos y que también, es cierto, tanto esfuerzo sometió a todas las estructuras del propio Museo Sorolla, que lideró o ha estado liderando este acontecimiento. La primera parte va a versar sobre ello y la segunda parte les contaré un poco acerca del proyecto de ampliación-rehabilitación, que es el que nos ocupa ahora mismo, el que ha motivado que el 1 de octubre de este año hayamos cerrado las puertas. Y bueno, esto les va a permitir a ustedes les va a permitir ver una serie de imágenes inéditas en ese sentido, en el que cómo están sucediéndose las obras de ampliación, rehabilitación, que esperemos culminen hacia mediados del año 26. Por tanto, todavía nos queda un largo trecho que recorrer en este proyecto. Estoy un poco confuso ergonómicamente porque yo me esperaba tener aquí un ordenador y ir viendo la presentación y de repente no veo nada, ¿no? Entonces, voy a tener que ir mirando las pantallas laterales para ir siguiendo mi propia presentación o girándome un poco para disfrutar de esta maravillosa pantalla LED en el que podrán ver ustedes esta presentación. Bien, la organización de esta primera parte de la conferencia, gracias por moverme la pantalla, muchas gracias. La organización de esta primera parte de la conferencia va a versar, como digo, acerca de la organización, de algunos aspectos de la organización. No me voy a detener en todos,
del centenario Sorolla y se va a estructurar en esos 6 puntos que ven ahí. En primer lugar, la primera reflexión que nos hicimos en el año 2021 acerca de qué tipo, ya llegábamos tarde, también lo tengo que decir, conmemorar un centenario de un pintor que se va a desarrollar en el año 23, arrancándolo en el 2021, ya cierta sensación de que llegábamos tarde ya se nos puso sobre la mesa desde el primer día, pero esa era la materia prima con la que teníamos que trabajar y era inevitable que fuera así, ¿no? En todo caso, la primera pregunta que nos hicimos es qué tipo de centenario Sorolla queríamos celebrar. Como dije el otro día en la propia rueda de prensa que se celebró aquí en torno a la inauguración de la exposición 100 años de modernidad, la primera reflexión que nosotros hicimos a la hora de plantearnos la conmemoración del centenario de Sorolla es que frente a otro tipo de personalidades, de personajes, de autores, artistas, intelectuales o lo que sea, frente a otro tipo de artistas que a lo mejor una fecha concreta puede servir de palanca para motivar una revisitación de esa figura, sacar a la luz a un personaje poco conocido, poner en valor esa obra que es inédita, etcétera, etcétera, y que se han sucedido efemérides de este tipo en el que se ha reivindicado la valía de determinado personaje. En el caso de Sorolla, la conmemoración del centenario no nos empujaba a ello. Este no era el motor de la conmemoración, porque es verdad que desde aproximadamente finales del siglo XX y primeros años del siglo XXI, Sorolla ha alcanzado un grado de notoriedad y de consenso, tanto por parte del público, de la academia, de la crítica y de la sociedad en general en torno a la valía y la cualidad artística del pintor, que no es necesario poner en valor a Sorolla, por así decirlo. Y, por tanto, la conmemoración no iba a tener como vehículo articulador esa reivindicación, por así decirlo. Como digo, la fortuna crítica de Sorolla ya gozaba y ya goza hoy en día de una plenitud bastante notable y, en este sentido, no nos teníamos que esmerar en hacer una conmemoración reivindicativa, por así decirlo. Y además tenemos que tener en cuenta que esa reivindicación de la figura de Sorolla quedó consolidada en el año 2008-2009 cuando el Museo del Prado hizo esa magnífica exposición retrospectiva, antológica, en torno a Sorolla, en el que se produjo además la conjunción feliz en el que junto a esas más del centenar de obras de Sorolla vinieron los propios paneles de la Hispanic de Nueva York, con lo cual Sorolla en ese año 2008-2009 alcanzó el cenit, por así decirlo, de su fortuna crítica. Y, por tanto, desde entonces, Sorolla es bien conocido y reconocido, como digo, tanto por el público general como por la academia y la crítica del arte, ¿no? En este sentido, este era el punto de partida de que no íbamos a reivindicar a Sorolla y, por tanto, cambiamos un poco el discurso y lo articulamos en torno a una celebración. Vamos a celebrar a Sorolla. No podemos o no queremos dejar pasar este centenario sin más pena que gloria y vamos a, por lo menos, a celebrar a Sorolla en toda su amplitud, en toda su complejidad y en toda esa profusión de obra que, como bien saben ustedes, son cerca de 4.500 obras las que conforman el catálogo de la producción pictórica de Joaquín Sorolla, con lo cual la dimensión de su obra sí que da jugo, da sustancia suficiente para poder reflejar la variedad y la riqueza con muchos matices de su producción artística. Por lo tanto, la clave era celebrar a Sorolla en la clave de la conmemoración y además con ambición. Es decir, ya que nos ponemos, por así decirlo, hagámoslo bien, no nos arredremos e intentemos sacar lo mejor de nosotros mismos para poner a Sorolla en el disparadero a lo largo de esta conmemoración del centenario en el año 2023. Para ello, desde el Museo Sorolla y en colaboración con distintas instancias del Ministerio de Cultura, utilizamos todos los instrumentos, tanto institucionales como normativos. Nosotros somos un museo público.
a la par que una fundación privada. Pero utilizamos todos los recursos institucionales y normativos que teníamos a nuestro alcance para que esta conmemoración se dotara de esa institucionalidad que pudiera poner en las más altas cotas de preponderancia al propio centenario. Me refiero con esto a que se decidió en ese momento solicitar la declaración de acontecimiento de excepcional interés público para el centenario de Sorolla. Esta declaración de acontecimiento de excepcional interés público es un recurso que la propia Ley de Mecenazgo del año 2002 ya predispone a ello, lo tiene en su norma, y lo que permite es dotar de mayor difusión y visibilidad la celebración de un acontecimiento de índole cultural y además permite la colaboración público-privada e incentiva a la participación de las empresas que se sumen a este acontecimiento. Aquí tienen ustedes algunos de los acontecimientos que se han venido celebrando en los últimos años en torno, por ejemplo, los 200 años de creación del Museo del Prado, el Año Jacobeo también se ha estado celebrando, Cervantes. Bueno, son muchos los acontecimientos que se han venido celebrando y que, en cierta medida, esto lo que ha provocado es una cierta superpoblación de acontecimientos de excepcional interés público. Es decir, esa excepcionalidad se ha ido, por así decirlo, perdiendo en pos de que desde el Ministerio de Hacienda se reconocieran muchos acontecimientos y, por tanto, hay una superpoblación en el que todos aquellos proyectos de índole cultural, también deportivo y social que quieren pedir esta excepcionalidad se suman y, bueno, esto, como digo, crea una competencia en el sector cultural en el entorno de las conmemoraciones. Y esto viene pasando en los últimos años, puesto que Hacienda, al principio, la declaración de acontecimiento la daba con bastante poca asiduidad, muy con cuentagotas, y ahora ha abierto mucho más la mano. En todo caso, nosotros en el año 21 preparamos con las distintas instancias del Ministerio de Cultura la declaración de este acontecimiento y lo que se nos aconsejó por parte del órgano de la Asociación General de Cooperación con las Comunidades Autónomas del Ministerio de Cultura, que es el que llevaba estas declaraciones, y lo que nosotros también vimos que iba a ser nuestra realidad, se nos aconsejó que pidiéramos el máximo tiempo posible de duración para el acontecimiento. Por una parte, porque dado que se dan una serie de beneficios y exenciones fiscales a los que se sumen a este acontecimiento, el hecho de tener un tiempo mayor facilita el grado de interés, aumenta el grado de interés por parte de las empresas y por nuestra parte, desde el ámbito de la programación cultural, sucede que vimos que solo acotar toda la programación cultural que teníamos, que empezamos a pergeñar y a diseñar, en el año 23 nos resultaba imposible. Es decir, necesitábamos más espacio temporal para organizar esta conmemoración. Por lo tanto, conseguimos que la declaración de acontecimiento de excepcional interés público durara el año 2022, 2023 y hasta el 31 de diciembre de este año 2024. Como digo, la máxima duración posible. En esa superpoblación de acontecimientos, de celebraciones culturales, tienen aquí una con la que nos ha tocado lidiar en el año 23, que fue el cincuentenario del fallecimiento de Picasso, y que si en un principio, al principio en el año 2021 dijimos ya llegamos tarde a la conmemoración, cuando vimos que coincidíamos con Picasso, también dijimos qué necesidad teníamos de competir a estas alturas con Picasso, ¿no? Es decir, nos bastábamos nosotros solos para conmemorar y encima nos sale un competidor, entre comillas, como fue Picasso. Verdaderamente las dos celebraciones han tenido un éxito notable y podemos decir que no nos podemos quejar o no podemos decir que Picasso nos haya hecho sombra, por así decirlo. Sorolla ha transitado por sí mismo y ha captado el máximo interés, como luego veremos con los resultados de la conmemoración. Pero lo que sí quiero decir es que la celebración la conmemoración del centenario de Sorolla no contó con todo el apoyo
y el respaldo que sí contó de partida la propia conmemoración de Picasso, con el apoyo institucional y el apoyo financiero de entidades y de organizaciones que sí tuvo ese centenario Picasso, y que nosotros desde la Fundación Museo Sorolla y desde el Museo Sorolla, con nuestras manitas y con nuestro esfuerzo, intentamos hacer todo lo mejor posible. Bien, finalmente, a la hora de articular el acontecimiento necesitas de un órgano colegiado que instrumentalice ese acontecimiento, y eso fue lo que se convocó a través de la convocatoria de la Comisión Nacional para la Celebración del Centenario de Joaquín Sorolla. En esa Comisión Nacional participaron una serie de ministerios implicados en la celebración, como fueron el Ministerio de Cultura, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Exteriores y de Política Territorial, además de administraciones locales autonómicas, tanto valencianas como madrileñas, que también participaron de la conmemoración, y otras entidades y personas de reconocido prestigio vinculados con la figura de Joaquín Sorolla. En la Comisión Nacional residió la definición de la celebración de la conmemoración de Joaquín Sorolla, y en esa norma, en ese Real Decreto en el que se regulaba la creación de la comisión, también se decía, y en este artículo 10 aparece ahí reflejado, que se encomendaba a la Fundación Museo Sorolla. Como decía yo al principio, nosotros somos un museo público y una fundación privada. Bien, pues a esa Fundación Museo Sorolla, que reside también en el propio museo, se le encomendó la organización, el diseño y la ejecución del programa de actividades de la conmemoración. Ello lo que nos permitió fue que el puente de mando de la conmemoración residiera en el propio Museo Sorolla. Así como, por ejemplo, para que se hagan ustedes una idea, en el caso de la celebración Picasso, fue Acción Cultural Española la entidad que pilotó todas las conmemoraciones y toda la organización de la celebración en las distintas instituciones y entidades, con el liderazgo de un comisionado, que fue hasta su fallecimiento el exministro Guirao. Pues en el caso de Sorolla, residió el puente de mando de la conmemoración en el propio Museo Sorolla y en la Fundación Museo Sorolla. Con eso la diferencia es importante, pero también a nosotros nos permitía tener en todo momento las riendas de la conmemoración y definir mucho más a nuestro gusto, por así decirlo, y con nuestros planteamientos de partida, cómo íbamos a celebrar a Sorolla. En todo caso, hay que decir que la cooperación institucional, la colaboración público-privada y la participación social fueron ejes en torno a los que articulamos esta celebración. Quiero decir que si desde el Museo Sorolla y desde la Fundación lideramos el diseño y la ejecución del programa de actividades del centenario, pero era imprescindible la colaboración de otras entidades, de otras instituciones que se sumaran a este acontecimiento y que hicieran suyas buena parte de la programación cultural, como tenemos hoy aquí en día en la Galería de Colecciones Reales, residiendo una de las exposiciones planteadas dentro y aprobadas dentro de esta programación del centenario, ¿no? Extendimos desde el museo hacia afuera, extendimos la celebración hacia otros territorios y hacia otras instituciones. Bien, la definición del programa, como digo, se fijó en el propio museo. Fuimos todos los compañeros del Museo Sorolla, junto con otras entidades que quisieron sumarse y proponernos actividades y proyectos culturales, los que definimos en torno a una serie de ejes iniciales, como ven ahí, que giraban en torno a la colección, a la propia colección Sorolla, a las exposiciones, líneas de investigación, lo que denominamos Sorolla para Todos y homenajes a Sorolla. Es decir, desde esta perspectiva cubríamos desde un horizonte 360 grados, intentábamos cubrir todas las facetas de Sorolla, desde lo estrictamente expositivo hacia otro tipo de iniciativas que fueran más comunicativas o más de índole cultural. Bien, como pueden ver,
la celebración de la comisión se organizó en la propia Casa Museo Sorolla, en estos espacios maravillosos, donde pudimos aprobar, por un lado, la imagen corporativa, que es imprescindible dentro de los acontecimientos, la imagen corporativa del propio centenario. Como anécdota, les cuento que después de darle muchas vueltas a la idea de crear un logo en torno a la celebración y después de sondear a distintos estudios de diseño gráfico la posibilidad de crear una marca ex novo para la conmemoración, nos dimos cuenta que en el propio museo, en los propios archivos del Museo de Sorolla, teníamos ya la imagen potente del centenario. Y no era otra que el sello que la propia familia Sorolla, que el propio Sorolla impregnaba en sus cartas y que es ese que ven a la izquierda, y que simplemente tuvimos que adaptar ese logotipo tan moderno, por otra parte, que aparece ya en la propia documentación epistolar del propio Sorolla, adaptarlo a la conmemoración del centenario, ¿no? Y nos servimos de los propios recursos del archivo del museo para crear lo que consideramos un logo magnífico en torno a esta simple, sencillo y directo en torno a la celebración de este centenario. En esta reunión se aprobó, lo más importante que tenía la reunión, la comisión que hacer, era aprobar de manera oficial toda la programación de actividades culturales del centenario. La programación, no me voy a detener en toda ella, se articulaba en torno a 15 ejes, 15 líneas de actuación, entre ellas las principales, lógicamente. La primera de todas era el establecimiento de una línea de exposiciones temporales en torno a la figura de Joaquín Sorolla, y a partir de ahí se desgranaban cuestiones en torno a investigación, publicaciones científicas, publicaciones divulgativas, adquisición de bienes culturales, actividades culturales, actividades de índole de comunicación, etcétera, etcétera, que desgranan también producciones audiovisuales, cualquier desde el ámbito de las distintas disciplinas culturales y comunicativas, cualquier acción que en torno a Sorolla se pudiera desplegar en torno a estas 15 actividades. Lógicamente, al ser un artista plástico, el eje principal de la programación del centenario, que tenía 3 grandes líneas, como es la programación de exposiciones temporales, la publicación de estudios científicos y divulgativos y la preparación de actividades culturales, el eje primordial en torno al que ha pivotado todo el centenario, como no podía ser de otra forma, era la programación de exposiciones temporales. En este sentido, me van a permitir que en la conferencia de hoy, y dado el limitado tiempo que tenemos, es que en esta primera parte me centre única y exclusivamente en esta primera línea de actuación aprobada por el programa del centenario. Tienen ustedes en la propia página web que está en Internet, la propia página web del centenario, tienen ustedes toda la actividad cultural que se está desplegando en torno al centenario, y podrán ver que no solo se ha centrado y limitado al ámbito de las programaciones expositiva, y por tanto cualquier otro índole de actividad lo pueden ustedes observar en esa página web. Pero me van a permitir que me centre en la programación de exposiciones temporales, porque, como digo, es donde mayor esfuerzo realizamos y donde ha estado más nutrida en torno a la participación, esa cooperación institucional y esa participación social. El programa de exposiciones temporales se ha estructurado, se puede hacer una lectura en el que se ha estructurado en torno a distintos aspectos concretos de la vida de Sorolla. Si, como decía al principio, la gran exposición retrospectiva antológica de Sorolla la hizo el Museo del Prado en el año 2009, se trataba de una fecha muy reciente, es decir, no valía la pena acometer un esfuerzo de esa índole cuando en la memoria colectiva estaba una exposición tan reciente para todos nosotros. Por lo tanto, la orientación era una exposición, por tanto, irrepetible, y la orientación del programa de exposiciones se debía dirigir hacia otras cuestiones y ampliar un poco el foco en torno a Joaquín Sorolla.
Y también teníamos una serie de puntos de partida. Primero, no queríamos caer en la autocomplacencia, es decir, si vamos a estar 3 años conmemorando a Sorolla, caer en la redundancia y en la autocomplacencia en torno a la valía del pintor iba a resultar redundante, por otra parte, y por tanto queríamos abrir el foco hacia aportar nuevas miradas, nuevos enfoques de aproximación hacia Sorolla, hacia aspectos concretos de su vida y de su producción artística. Y ese ha sido un poco el hilo conductor que ha jalonado la programación de exposiciones temporales. Esa programación se ha estructurado en torno a distintos aspectos que tienen ustedes en pantalla. En primer lugar, se ha orientado hacia momentos concretos de la vida o de su etapa vital o profesional de Joaquín Sorolla. También se ha abordado a Sorolla en su contexto, no hablando en primera persona solo, sino también dialogando con otros ámbitos de su escuela artística, tanto en lo pictórico como en lo personal, y ahí veremos la relación con la escuela valenciana o esa última exposición temporal que celebramos en el propio museo, que fue Sorolla en 100 objetos, donde se abundaba en su faceta de coleccionista. También ha habido aproximaciones temáticas o estéticas a su pintura, Sorolla en diálogo con otros autores o con otros personajes, el proyecto Viajar para Pintar, que ahora detallaré, y otros tipos de aproximaciones expositivas. Las vamos a ver muy someramente para tener una idea global de cómo ha sido este conjunto de exposiciones en torno a Sorolla. La apertura del año Sorolla tuvo lugar en la ciudad de Milán, en el Palacio Real de Milán, en febrero de 2022, y en cierto modo se parece mucho a esta clausura que estamos celebrando ahora en la Galería de Colecciones Reales, porque estas dos exposiciones, tanto la exposición de Milán como la exposición de Galería de Colecciones, lo que hacen es una mirada global en torno a Sorolla. Son las dos únicas exposiciones, por así decirlo, que no han buscado enfoques particulares, sino que han querido dar una visión global en torno a lo más granado y más importante de la producción artística del pintor. En este caso fue la propia Consuelo Luca de Tena la que tuvo la oportunidad de comisariar esta exposición, que fue todo un éxito en el Palacio Real de Milán. Sorolla había estado muy poco presente en Italia, más allá de los años en los que él estuvo allí, y para el público italiano y el turista que se acercó por el Palacio Real fue un descubrimiento la figura de Sorolla. De hecho, superó los 70.000 visitantes la exposición y, como dice ese titular de prensa, triunfó sobre Tiziano, que coincidió una exposición sobre el maestro italiano al mismo tiempo que Sorolla, y la exposición de Sorolla recabó más visitantes, aun siendo una figura mucho menos conocida para el público general. Este fue la exposición, podemos decir, de apertura de las conmemoraciones del centenario, además en clave internacional, y a partir de ahí se sucedieron, como decía, a lo largo de los años, esas distintas miradas concretas en torno a Sorolla. Esos momentos concretos de su vida tuvieron un momento alfa, por así decirlo, que fue el proyecto expositivo Sorolla Orígenes. Fue una exposición que celebramos en el Museo Sorolla de Madrid y en el Museo de Bellas Artes de Valencia, itinerando, y que lo que ponía el foco era sobre un ámbito cronológico vital de la vida de Sorolla poco profundizado, que era esos años de formación del adolescente, del joven Sorolla, que entra en las escuelas de artesanos para dar sus primeras clases de dibujo y que transita de ahí a la Escuela de Bellas Artes de San Carlos. Era, como dijimos en la propia exposición, era Sorolla antes de Sorolla, antes de ser Sorolla, antes de su marcha a Italia y sus años de formación, y donde ya él va encontrando, como dice, su camino, etcétera, etcétera. Fue muy reveladora en la medida que nos pudo ver esos pasos incipientes de ese joven, de ese adolescente que se abre camino huérfano en esa Valencia, que él queda con 2 años huérfano en esa Valencia menestral, y acogido por sus tíos, se abre camino en la vida y también en busca de una profesión en el que sus tutores y sus profesores vieron que el dominio del dibujo encerraba en sí mismo a un incipiente artista, y supieron encarrilar la trayectoria del joven Sorolla en esos años. Esta fue una exposición, como digo, que marcaba el alfa,
Al mismo tiempo se sucedió en la ciudad de Valencia, meses después, una exposición que ha profundizado precisamente como un escalón más en ese tránsito vital, profundizó justo en los años romanos, en esos años de pensionado de la Diputación de Valencia, con los fondos de la propia Diputación, que atesora unos magníficos fondos que Sorolla tenía la obligación de enviar como pensionado desde Roma, pues con los fondos que atesora la Diputación y con otros préstamos que se realizaron, se pudo articular una exposición muy específica en torno a esos años de Sorolla pensionado en Roma. Y esa línea de trabajo expositivo en torno a momentos concretos de la etapa vital de Sorolla tuvo su omega en la siguiente exposición que nosotros celebramos en el propio Museo Sorolla, en el que no nos fuimos precisamente a los años iniciales de la vida del joven pintor, sino que nos fuimos a sus años finales, al momento en el que Sorolla le acontece el accidente cerebrovascular, el ataque de hemiplegia, le deja incapacitado para la pintura, y profundizamos en esta exposición Sorolla ha muerto, viva Sorolla, en esos 3 últimos años de la vida de la persona, no del artista, y en el que pudimos conocer un poco más de cómo sucedieron esos 3 años de vida del maestro Sorolla. La siguiente línea discursiva, como decía, era poner a Sorolla en relación con su contexto. Y en este sentido ha habido una serie de exposiciones que han explorado mucho el ambiente, el ecosistema artístico y cultural de la Valencia en la que se desarrolló Sorolla en relación con la propia escuela valenciana. Buena parte de estas exposiciones han estado comisariadas por el catedrático de Historia del Arte, Javier Pérez Rojas, que buen conocedor de la escuela valenciana y que articuló en distintas sedes, Alicante, Castellón y Almería, una serie de proyectos expositivos en torno a Sorolla y la pintura valenciana. El último de ellos, esta exposición Sorolla y el renacimiento de la pintura valenciana, clausuró sus puertas en el Museo del Realismo Español Contemporáneo hace un par de semanas. También tuvieron lugar otras aproximaciones en ese contexto en torno a, por ejemplo, la Valencia de Joaquín Sorolla. Este fue un proyecto que comisarió Isabel Justo con la mayoría de fondos de la propia colección del Museo Sorolla y que se desarrolló en el Museo Benlliure, en la Casa Museo Benlliure de Valencia, y donde pudimos ver la Valencia que el propio pintor representó en esos años, especialmente en esos años juveniles. O la otra exposición que se celebró en el Museo de la Ciudad en Valencia en torno a la ciudad de los artistas, Joaquín Sorolla y el Palacio de las Industrias y las Artes de Valencia, que fue un proyecto en el que Sorolla puso mucho empeño, pero que al final no tuvo una realización en torno a esa juventud artística valenciana. Y Sorolla en su contexto, como decía, también se relacionó con el contexto de sus relaciones personales, sus relaciones intelectuales, sus relaciones con otros artistas en la exposición Sorolla en 100 objetos, en el que, como decía, fue la última exposición que celebramos dentro de la programación del Museo Sorolla, y que pusimos en valor toda una colección de cerca de más de 9.000 objetos que atesora la colección del Museo Sorolla, y que, comisariada por Covadonga Pitars, entró en esa abundante colección a ordenar y a seleccionar 100 objetos que permitieran articular un discurso en torno a distintos aspectos de Sorolla a través de los objetos. Eran microhistorias que nos contaban aspectos en torno al interés de Sorolla por la relación con otros artistas del momento, la biblioteca de Sorolla, sus primeros años, sus relaciones familiares, el fomento de la práctica artística en sus propios hijos. Bueno, una serie de aspectos que no habían sido abordados de manera tangencial con anterioridad, y que aquí se le pusieron todo el protagonismo en esta exposición.
En torno a esas aproximaciones temáticas en torno a la figura de Sorolla, a lo largo de estos 3 años ha habido exposiciones de todo tipo, en torno a cuestiones de índole tipológico, con la exposición Sorolla en pequeño formato, cazando impresiones, donde se puso en valor toda la colección maravillosa de esas pequeñas notas de color que atesoramos en la colección del Museo Sorolla. El profesor Reyero hizo una aproximación inédita en torno a Sorolla en negro. Como él decía, esta exposición funcionaba como un oxímoron. Todos tenemos la idea en la cabeza de Sorolla como pintor de la luz, pintor de los colores resplandecientes y del blanco. Y el negro no formaba parte de la paleta que nosotros presuponíamos estuviera en la obra de Sorolla, y nos reveló cómo el color negro ocupaba un lugar muy importante en su producción, especialmente en su producción retratística. Y otras exposiciones en torno a Sorolla dibujante o en Sorolla y la edad dichosa, en torno a la infancia, en la pintura de Sorolla, esos años, esa pintura de niños, esos retratos tanto de familia como de joven aristocracia que por encargo Sorolla pintó, u otros temas de playa con los niños que comisariaron Sonia Martínez Requena y la propia Covadonga Pitarse en el Museo Sorolla. El Museo del Prado también se sumó con su galería de retratos de Sorolla. Lo más importante de la colección de Sorolla que atesora el Museo del Retrato, o lo que tiene más producción el Museo del Prado, son precisamente la versión de Sorolla retratista. Y para este centenario se sumó exponiendo en la propia exposición permanente del museo esa galería de retratos de Joaquín Sorolla. Incluso también la colección Pérez Simón puso en valor los retratos de Sorolla en esta exposición que se celebró en Avilés. También hemos establecido diálogos. Sorolla se ha relacionado con otros personajes, tanto del momento como trascendido el tiempo. Me refiero a la exposición Sorolla y Benlliure, que nosotros aprovechamos la conmemoración también de la efeméride de Benlliure para organizar una exposición homenaje en torno a la estrechísima relación que mantuvieron de amistad el propio escultor y el propio pintor. Y en las propias salas del Museo Sorolla extraímos de la colección de esculturas del museo todos los Benlliure que atesoramos y los pusimos en relación con la propia obra de Sorolla. Y recientemente, justo con motivo de la aparición de unas cartas inéditas en el Archivo Histórico de la Nobleza, pudimos explorar una exposición de índole documental en torno a la relación de Sorolla con el conde de Villagonzalo, un cliente que le encargó una serie de obras, de retratos de su hija y uno propio, y en el que esa correspondencia reveló además facetas inéditas en torno a otros ámbitos, a otros aspectos de la producción de Sorolla, como fueron los magníficos retratos que Sorolla pintó en la granja de los monarcas, de Alfonso XIII y de su esposa. Y esos diálogos también han trascendido el tiempo hacia lo contemporáneo. Quisimos además que Sorolla trascendiera no solo que fuera desde las artes plásticas hacia otras disciplinas artísticas. Y en este sentido nos propusimos, y se lo propusimos a él y aceptó, que desde el ámbito de la literatura y desde la creación contemporánea, un artista valenciano y como le han llegado a calificar el Sorolla de nuestras letras también por parte de la crítica, como es Manuel Vicent, pudiera aproximarse a Sorolla desde el ámbito de su propia literatura, desde el ámbito de su propia experiencia literaria y vital, y Vicent nos regaló un magnífico proyecto expositivo que hoy en día, ahora mismo, está celebrándose después de haberse expuesto en la Casa Sorolla en Madrid. Ahora se está celebrando en la Fundación Bancaja de Valencia, una magnífica exposición en la que se ha producido un diálogo feliz entre la plástica de Joaquín Sorolla en torno al Mediterráneo y la literatura, la experiencia vital y literaria del propio Manuel Vicent, que ha ido incorporando su literatura a las propias obras de Vicent. De esta forma, el Mar de Sorolla se ha convertido en un espacio de creación literaria para el propio escritor. Es una exposición que se ve y que se lee, las dos cosas. Y otros diálogos se han producido, por ejemplo, con artistas contemporáneos. Celebramos en la Gliptoteca de Copenhague, comisariada por Enrique Juncosa, una exposición que, con motivo de una visita de Estado de los Reyes de España a Dinamarca, se inauguró en esa visita en la Gliptoteca un diálogo en torno a
la luz de Sorolla y cómo otros creadores contemporáneos como Soledad Sevilla, Juan Uslé, Miquel Barceló han trabajado el tema de la luz también en su obra, ¿no? Y este diálogo fue muy fructífero y tuvo mucho impacto y mucho éxito en una exposición que se celebró, como digo, en Dinamarca. Y también Sorolla se ha acercado hacia otros formatos, diálogos con las artes digitales. Esta experiencia en el que la obra de Sorolla, la obra pictórica real de Sorolla, pudo dialogar con el propio, con estas artes digitales, se pudo ver aquí en el propio Palacio Real, en el propio Palacio Real, en la exposición Sorolla a través de la luz, que fue, muchas gracias Leticia, que fue una exposición que combinaba, no dejaba de lado la producción, el original, que tanta importancia tiene y que no queremos desdeñar en absoluto en pos de nuevos formatos audiovisuales, sino que se produjo un diálogo muy fecundo entre la propia obra de Sorolla, como ven ahí en las salas, y una representación de Sorolla a través de los recursos digitales, ¿no? En esta exposición que también tuvo sede en Madrid, en el Palacio Real, y que luego itineró a la propia Valencia. El eje Madrid-Valencia ha tenido mucha importancia en toda la conmemoración del centenario. Sobra decir que Valencia es la tierra del pintor y que hoy en día el interés es máximo en torno a su figura, y nosotros desde el Museo Sorolla siempre tendemos puentes y lazos de comunicación en nuestra programación para que sigan pudiendo disfrutar de la maestría del pintor valenciano. Uno de los proyectos que le hemos metido desde el museo, a todos le pusimos el máximo interés y cariño, pero este fue un proyecto que hicimos muy nuestro porque se trabajó 100% desde el propio museo en colaboración con una red de museos, una red de museos estatales del territorio. Fue el proyecto Viajar para Pintar. Sabemos todos que en esa vasta producción de miles de obras que realizó Sorolla fueron pintadas buena parte de ellas al natural, in situ, y que Sorolla, de resultas de ello, fue un pintor eminentemente viajero, fue un pintor cosmopolita, inquieto, que allí donde quería representar lo que su ojo veía, plantó su caballete. Y, por tanto, en la propia colección del Museo Sorolla atesoramos una vasta panoplia de obras pintadas en diferentes localidades del territorio nacional, que ello nos sirvió como excusa para establecer lazos de cooperación con otras entidades a las que les propusimos llevar una selección de obras de nuestra colección a las propias localidades donde fueron pintadas y establecer diálogos en torno a Sorolla en esos territorios. Este fue el proyecto Sorolla Viajar para Pintar, que tuvo su exposición matriz en el propio Museo Sorolla, con esa exposición que fue Sorolla Viajar para Pintar, otra visión de España, donde dábamos una visión alternativa a la de los propios paneles de la Hispanic de Nueva York. Si allí Sorolla pintó, retrató todos esos personajes, todas esas costumbres y tradiciones a través de los maravillosos paneles de la Hispanic, esta era una visión en silencio, no había, carente de figuración, donde podíamos ver ese paisaje que junto a esos grandes paneles Sorolla estuvo pintando y captando en obras de formato mediano y que formaron parte de su propia colección personal. Es decir, para Nueva York pintó esos grandes paneles y para su propia colección atesoró una serie de obras y de vistas icónicas de distintas localidades de la geografía española que nos sirvieron para articular estos proyectos de cooperación. El primer proyecto fue Sorolla en San Sebastián, lo celebramos en el Museo de San Telmo, y a partir de ahí comenzó su andadura en distintas localidades, como pueden ver ahí en las distintas portadas del catálogo. Sorolla en Galicia, en el Museo de Bellas Artes de La Coruña, Sorolla en Mallorca, donde pudimos conjugar todas las series maravillosas que pintó del Cabal Bernat, de la Cala de San Vicente, las juntamos por primera vez y pudieron dar una idea maravillosa de esa
último viaje al Mediterráneo que realiza Sorolla en 1919, donde ya ha terminado los paneles de Nueva York. El artista se encuentra muy cansado, pero tenía previsto en su agenda y aplazado en bastantes ocasiones el viaje a Mallorca, y por fin realiza en el año 19 y pinta esa maravillosa serie de la Cala de San Vicente con las distintas vistas al atardecer del Cabal Bernat. Y un proyecto muy interesante, por raro, fue el proyecto Viajar para pintar Sorolla y la escultura pintada. Y es que, revisando nuestras propias colecciones del Museo Sorolla, para que se hagan una idea, la colección del museo ronda los 1.400 obras de Sorolla, pues revisando esas obras de Sorolla nos encontrábamos que había una serie de obras que Sorolla se interesaba por la escultura y empezaba a representar distintos espacios de interior o exterior, portadas de iglesias o retablos y sepulcros de iglesias castellano y leonesas, fundamentalmente, donde pudimos armar un relato en torno a Sorolla y la escultura pintada, fundamentalmente en ciudades como Burgos, León y Ávila. Este proyecto lo establecimos la cooperación con el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, y se produjo también aquí un diálogo muy bonito entre las obras, entre esas esculturas pintadas por Sorolla y obras de la colección del Museo de Escultura, que además en muchos casos dialogaban de manera perfecta y muy sutil con las propias representaciones pictóricas de Sorolla. He de decir que, como digo, es un proyecto que le pusimos muchísimo cariño y que tuvo unos resultados maravillosos, y que en todas las localidades donde fue este proyecto, con exposiciones de pequeño formato, no había muchas obras, rondaban la veintena, en la mayoría de los casos tuvo una trascendencia muy notoria en todas las localidades, y fueron exposiciones muy visitadas. Y por último, otro tipo de aproximaciones que ha habido, en el que distintas ciudades, distintas entidades se han sumado al proyecto con exposiciones, algunas de ellas maravillosas, como la exposición que se celebró en el Museo de Bellas Artes de Valencia con la colección Massaveu, que pueden ver ahí a la izquierda la museografía de las obras de la colección Massaveu colgadas sobre los soportes de Lina Bobardi, de la arquitecta brasileña que diseñó en esos años 70, y que Massaveu hizo una nueva producción de estos soportes para esta exposición, que hace años tuvo su primer anclaje en Avilés, en el Centro Niemeyer, pero que con motivo del centenario quisieron llevar al Museo de Bellas Artes de Valencia la colección Massaveu. Después de la colección del Museo Sorolla y de la Hispanic de Nueva York, la colección más importante de obra de Sorolla se encuentra en la Fundación Massaveu. De ahí la importancia de todas esas obras de Sorolla. También Blanca Pons Sorolla comisarió una exposición en el Museo de Dallas, en el Meadows Museum, sobre Sorolla y en las colecciones americanas. La Hispanic de Nueva York reabrió, por fin, para el año 23, reabrió la sala Sorolla, ya que el museo la Hispanic está parcialmente cerrada por obras. Incluso el Museo de Bellas Artes de La Habana hizo una exposición reuniendo en una sala propia, reuniendo y adecuando una sala para exponer durante este centenario la maravillosa colección de Sorollas que se atesoran también en el Museo de Bellas Artes de La Habana, en Cuba. Incluso, y por último, el Congreso de los Diputados organizó una exposición de Sorolla en el Congreso de los Diputados, donde abrió la Cámara abrió sus puertas al público y extrajo y reunió en esa sala toda la colección, mayormente de retratos de diputados, de retratos que Sorolla realizó a distintos diputados de la época. Como ven, fueron muchas aproximaciones y muchas entidades e instituciones que se quisieron sumar a este centenario. Y recalamos ya por fin, aquí y ahora, en este proyecto, en esta exposición maravillosa, memorable, donde cerramos el centenario celebrando la modernidad de Sorolla con estas 77 obras de primer nivel que se pueden ver en la planta tercera de esta maravillosa galería de colecciones reales. Esta ha sido un poco la panoplia, los relatos, los microrrelatos, las aproximaciones que se han podido celebrar a lo largo de este centenario desde el ámbito de la programación de exposiciones temporales.
Para que se hagan una idea cuantitativa, por ofrecer números concretos, podemos decir que el balance de la programación de exposiciones durante este centenario han sido 42 exposiciones temporales a lo largo de estos 3 años. Ahora mismo están, lo digo porque son los últimos estertores de esta conmemoración, están abiertas, celebrándose, abiertas al público esta exposición en la Galería de Colecciones Reales, en el Mar de Sorolla con Manuel Vicent en la Fundación Bancaja. A mediados de noviembre se inaugura en la Catedral de Burgos, en las salas de exposiciones, Sorolla y la pintura valenciana de 1900 y finalmente también a mediados de noviembre se celebra una pequeña incursión que hacemos en la colección del Museo Carmen Thyssen de Málaga, donde habrá un diálogo entre la colección permanente de la Baronesa, de la colección de la Baronesa, con pinturas de Sorolla pintadas en Andalucía. Estas son las últimas exposiciones, las 4 últimas exposiciones con este broche de oro aquí en la galería, que suman estas 42 exposiciones temporales que se han celebrado en este centenario en 23 ciudades y donde a fecha 1 de octubre esta cifra aumentará notablemente gracias al éxito, entre otras, de esta propia exposición. Han sido 2.341.000 visitantes que han ido han asistido y han podido disfrutar de esta programación de exposiciones. Y ahí pueden ver algunos titulares que atesoran un poco cuál ha sido el sentir por parte de la prensa en torno a esta conmemoración, que he de decir que después de todos esos temores iniciales y de todos los sudores que desde el ámbito del Museo Sorolla hemos tenido en torno a la organización de este centenario, nos llena de satisfacción ver por lo menos que ha tenido un reflejo, una repercusión y un impacto ciudadano con unas cifras que, como ven, son las que están aquí. Bien, como digo, me he centrado solo en la línea expositiva. Hay una línea de producción editorial, una línea de divulgación científica, de actividad cultural que, como les he dicho antes, pueden ustedes ver en la propia página web y que se va a estar sucediendo también en los próximos meses. Y ya de aquí me voy muy rápidamente a la segunda parte de mi intervención, que es el proyecto de rehabilitación y ampliación del propio Museo Sorolla. Este año 2023, como ven ahí, por titular de la propia prensa, nosotros, gracias a la conmemoración del centenario, a la programación cultural desplegada y al interés de todos los ciudadanos, batimos nuestro propio récord de visitantes en el año 23 con 345.000 personas que vinieron a visitar la Casa Sorolla y a disfrutar de la maravillosa colección de pintura que custodiamos gracias al legado de Clotilde García del Castillo. Hay una cosa que tienen ustedes que tener en cuenta, que siempre lo digo cuando hablo del proyecto de ampliación y rehabilitación. Son 345.000 personas pasando por una casa familiar, no por un museo. Por una casa familiar que ronda los 1.700 metros cuadrados, incluidos los jardines. Y que, por tanto, se trata de un espacio doméstico no adaptado para uso público, por así decirlo. Y esto ha tenido desde el minuto 1 del año 32 en el que el Museo Sorolla fue abierto al público, desde el 11 de junio de 1932, desde ese minuto 1 ha tenido un impacto directo sobre la propia Casa Sorolla. Y esto es lo que vamos a ir viendo ahora en esta breve intervención. Vamos a ver un momento de dónde venimos. Va a ser muy rápidamente, para que se hagan una idea, vamos a ir del pasado al presente y de allí al futuro. Venimos del año 1910, cuando Joaquín Sorolla está en el culmen de su trayectoria profesional. Ha hecho ya las exposiciones en París, en Londres, en Nueva York, ha alcanzado los máximos reconocimientos y ha vendido obra de manera muy importante en Estados Unidos. Va a seguir haciéndolo. Y en ese momento Joaquín Sorolla ya se puede dar el gusto y el placer de decidir que quiere construirse una residencia, unos
unos estudios de trabajo como a él le gustaría y unos jardines que envuelvan la casa. Y esto lo va a realizar en el año 1910 en unos barrios de reciente creación que se van a desarrollar en Madrid a través del Plan Castro, como son estos barrios que todos ustedes conocen por la topografía y la cartografía de Madrid, como es el barrio de Argüelles, el barrio de Salamanca y el barrio de Chamberí, donde nosotros nos asentamos. En ese año 1910, previamente en 1905, Sorolla adquiere un local, un solar en el Paseo del Obelisco, y es ese solar que están transitando las cabras, ese rebaño de cabras está transitando precisamente el solar donde Sorolla se va a construir su palacete. Esta fotografía es muy gráfica porque da idea de esa transición del Madrid de principios del siglo XX, cómo está trascendiendo desde el ámbito de lo popular, de lo agrícola, de lo rural, hacia el ámbito de lo urbano. Y todavía hay una coexistencia de rebaños de ovejas por un Madrid que está en plena expansión y en pleno crecimiento. Y se lo encargará uno de los principales arquitectos de la época, como fue Enrique María de Repulles y Vargas, un notable arquitecto que edificó algunas construcciones muy notables, como son la Bolsa de Madrid o el Ayuntamiento de Valladolid. Quiero decir que con ello Sorolla le está encargando a uno de los mejores arquitectos de la época la construcción de la casa. Y esta casa va a ser construida tanto por el arquitecto como por el propio pintor, que va a intervenir de manera muy directa en todas las decisiones que tengan cierta importancia y calado en lo que va a ser su propia vivienda. Ahí pueden ver un dibujo del propio Sorolla y unas planimetrías del arquitecto, y cómo aquí en esta imagen se conjuga muy bien la participación de ambos creadores en la Casa Sorolla. Pueden ver aquí algunas fotografías maravillosas que tenemos de la construcción de la vivienda en ese año 1910 y 1911, y hacia noviembre de 1911 la propia familia Sorolla entrará a habitar este espacio que todos ustedes conocen y que desde entonces conservamos para disfrute de todos. Bien. Cuando se produce la muerte de Sorolla, será su mujer, su esposa, Clotilde García del Castillo, la que en su testamento de 1925 y tras su fallecimiento en 1929 legará al Estado toda su colección de pintura, la casa en la que habitó la familia y todos los enseres que las ocupan. Y a partir de entonces, con la creación del museo en el año 1931 y su apertura al público en 1932, se convertirá, como decía, una casa doméstica, una casa familiar de uso doméstico, se convertirá en un museo público. Y a partir de entonces se van a tomar una serie de decisiones a lo largo de todo el siglo XX, y aún hoy en día se siguen tomando, en el que va a haber un diálogo constante, una relación constante, a veces más amable, a veces menos amable, entre lo que fue ese espacio doméstico, ese espacio de uso doméstico, de domesticidad privada, de una familia, con un museo, un espacio de uso público. Y esto muchas veces va a traer contradicciones entre una cosa y otra. Y esto es lo que vamos a ir viendo, que se va a ir sucediendo a lo largo del tiempo, ¿no? La adaptación, la continua adaptación de esta residencia Sorolla en el Museo Sorolla. Joaquín Sorolla García fue el primer director del Museo Sorolla, al que su madre le encomienda, en el propio legado le encomienda que se haga cargo de esa conversión de la casa en un museo, y el que va a liderar durante los primeros años, va a liderar con buena mano la dirección del Museo Sorolla. Para que se hagan una idea, como dato biográfico, Joaquín Sorolla durante los años de la Guerra Civil se encerró él solo en la Casa Sorolla, rodeó la vivienda de sacos terreros, protegió esa maravillosa colección de más de 9.000 objetos con esas 1.400 pinturas, y pasó él solo la Guerra Civil protegiendo el Museo Sorolla de cualquier acto que pudiera vandálico que se pudiera desarrollar en su interior. No hubo, por suerte, no sucedió nada en la casa, y tras la Guerra Civil el propio Joaquín reabrirá el museo y empezará a tomar
como decía, esa serie de decisiones en las que la casa transita hacia museo. Una de ellas, por ejemplo, va a ser la conversión de la primera planta del edificio, allí donde se situaban las residencias, las estancias familiares, dormitorios y salas de estar. Aquí tienen algunas fotografías de estas estancias domésticas de la primera planta. Joaquín Sorolla tomará la decisión en pos de poder exponer mayor obra de Sorolla que estaba guardada en los almacenes del museo, dado que en ese momento solo estaba expuestos los estudios de pintura y el salón y el comedor de la casa. En pos de sacar más obra de Sorolla y que los visitantes pudieran disfrutarla, determinará que va a reconvertir los espacios domésticos de la casa en las nuevas salas de exposición permanente del museo. Y esa primera planta quedará reconvertida con la configuración espacial que todos podemos ver hoy en día y que refleja en buena medida esos dormitorios, pero con esa configuración espacial Joaquín desmantelará los dormitorios para reconvertirlos en salas de exposición. Y aquí pueden ver algunas imágenes de esta reconversión de estos espacios domésticos en espacios museísticos. Aquí pueden ver, por ejemplo, el espacio del dormitorio del matrimonio Sorolla, que es lo que hoy en día es la sala 6 de la planta primera, ¿no? Donde se ve un poco la configuración espacial de este espacio, aunque hubo que abrir nuevos vanos para la circulación de visitantes. Bien, a Joaquín Sorolla en el año 48 le va a suceder el nieto de Sorolla, le va a suceder el hijo único de María Sorolla, la hija mayor del matrimonio, Francisco Pons Sorolla, que era a la sazón arquitecto restaurador de patrimonio y era nieto de Sorolla, uno de los mayores especialistas en su momento en torno a la obra de Sorolla. Por lo tanto, como ven, además, el museo transita como una saga familiar, es decir, la dirección del museo se va sucediendo en torno a los propios familiares de Sorolla. En este caso, Francisco, como digo, era arquitecto restaurador de patrimonio y, por tanto, conocimientos en torno a esto atesoró y tuvo una importante producción restauradora, sobre todo en la España del noroeste, sobre todo en Galicia. Hizo intervenciones muy importantes de restauración patrimonial, pero compaginó esa labor con la de director presidente de la Comisión Permanente de la Fundación Museo Sorolla, a la sazón director del Museo Sorolla. Bien, Francisco Pons de nuevo va a tomar una serie de decisiones en pos en ese tránsito hacia el museo, ¿no? Hacia un museo que tenga más espacios expositivos de los que tiene la casa, por así decirlo. Y una de las primeras decisiones que va a tomar en los años 50 va a ser reconvertir la cocina de la Casa Sorolla en una sala de exposición de dibujos y también reconvertirá la escalera de servicio de la casa, parcialmente un tramo de escalera de servicio lo acondicionará para el tránsito público. Quédense con esta escalera de servicio porque luego les hablaré de ella. Bien, como digo, el museo iba ganando metros cuadrados de exposición de obra. Aquí, como digo, Francisco Pons acondicionó, desmanteló la cocina de la casa y la reconvirtió en una sala de exposición de dibujos y acondicionó la sala que comunicaba el comedor de la casa con esta antigua cocina. Aquí tienen algunas fotos, no de esa época, son posteriores, de esa sala de exposición de dibujos y guaches que luego con posterioridad, ya en el siglo XXI, quedó reconvertida por necesidades de funcionalidades del museo, quedó reconvertida en el nuevo espacio de tienda taquilla, que es el que han podido ustedes visitar hasta el 30 de septiembre de este mismo año. Y además Francisco Pons tomó otra decisión en relación con la propia casa y su reconversión en museo. La última planta de la vivienda, que era la que Joaquín Sorolla, hijo, se había reservado como director del museo, se había reservado para vivienda propia. Dense cuenta del trauma yo muchas veces me pongo en su piel de lo que pudo suponer para Joaquín Sorolla, que había vivido esa casa con su familia, con sus padres y hermanas,
reconvertir su propia casa en un museo y de repente transitar por esos espacios en clave de museo y no en clave de casa particular, ¿no? Bien, Joaquín Sorolla, cuando desmantela los dormitorios privados de la familia, decide que la última planta, que eran las estancias las habitaciones del servicio, de las personas que daban servicio a la familia Sorolla, la reconvirtió en su propia vivienda y fueron sus estancias privadas durante los años desde que se abre el museo al público en el 32 hasta el 48 que fallece. Francisco Pons determinó, finalmente, ya él no vive en la Casa Sorolla, Francisco Pons, y determinó que esa última planta la va a acondicionar para oficinas del museo, despachos de oficinas, de documentación, archivo del museo, y el torreón de la derecha lo reconvertirá hacia almacén de obra de la propia colección. Como ven, el museo va transitando hacia ampliación de espacios museísticos en los distintos espacios de servidumbre de la casa, por así decirlo. Y una última intervención que se va a producir en los años 80 va a ser la creación de un salón de actos que debió estar funcionando muy poco tiempo, porque nosotros solo lo hemos visto en planimetrías, no hemos visto fotografías de él, y que luego quedó reconvertido en salas de exposiciones temporales, que fue unos espacios del sótano anexos al patio andaluz, y que Francisco Pons en los años 80 creó unas nuevas salas de exposición. Primero un salón de actos, en la terminología de la época, una sala de conferencias y una pequeña sala para exposición de notas de color y pintura. Estas son algunas fotografías muy escasas de esas salas de exposiciones que, por necesidades del propio museo, con posterioridad, quedaron reconvertidas en lo que hasta hoy en día, han sido los almacenes de pintura de la colección del Museo Sorolla. Se bajaron del torreón donde los había ubicado Francisco Pons y se ubicaron en planta sótano en estas salas reconvertidas en almacén hasta la actualidad. Bien, como digo, y finalmente intervenciones que se realizaron en los finales de los 80, principios de los 90, como fue la restauración de los jardines de la Casa Sorolla de una manera integral, que fueron realizados por Lucía Serredi y que estaban muy necesitados por el paso del tiempo y de las inclemencias y la exposición de estos jardines, tanto a las inclemencias del tiempo como al tránsito de los visitantes. Este ha sido hasta la fecha el tránsito arquitectónico que ha tenido la Casa Sorolla hasta la actualidad. La realidad de hoy en día de esta Casa Sorolla, como todos ustedes conocen, es un espacio maravilloso que todos los técnicos y todos los profesionales que hemos pasado por allí cuidamos y mantenemos de la mejor manera posible, y que tanta satisfacción generan en nuestros visitantes por esa sensación que da de espacio vivido, esa inmersión que se produce, ese viaje en el tiempo que se produce al visitar la Casa Sorolla. Pero al mismo tiempo nos encontramos aquí ven las cifras de visitantes cómo han ido exponencialmente creciendo a lo largo de los años. Nos encontramos con un reverso de esta situación, y es que hay una importante presión de visitantes, muchas demandas de visita por parte de los ciudadanos, y nos encontramos con una casa museo que carece de espacios como en el que estamos hoy en día para celebrar actividad cultural, actividad de conciertos, etcétera, y durante el tiempo siempre hemos adecuado la casa a momentos puntuales donde hemos realizado actividades concretas, específicas, sin poder desplegar una actividad cultural como hoy en día demanda la sociedad en su conjunto, y como todos los museos del siglo XXI ofrecen en su programación de actividades. Y además nos encontramos con una realidad con la que vivimos desde el primer día, y es que el museo no es accesible para las personas con discapacidad. Y esto nos ha generado de manera constante denuncias por parte de los colectivos de personas con discapacidad que demandan a la Administración gestora, al Ministerio de Cultura y al propio museo, que dote de accesibilidad a la institución, dado que hay un porcentaje de personas que no pueden disfrutar del Museo Sorolla. Hasta la fecha no era posible, pero por suerte, en el año 2009 el Ministerio de Cultura adquirió un edificio colindante en la parte trasera de la propia Casa Sorolla. Se trataba de un espacio, no tengo puntero, se trataba de un espacio, un taller de vehículos
Bueno, es que se mueve con muy... Bueno, donde está ahora mismo la flecha, es el espacio donde antiguamente se ubicaba un taller de reparación de vehículos de la marca Volvo, que quedó vacío de contenido y que, por suerte, en el año 2009 el Ministerio de Cultura adquirió este local de más de 2.000 metros cuadrados para ampliación del Museo Sorolla. Era la única posibilidad de ampliación natural orgánica que tenía el Museo Sorolla de cara a poder desplegar una actividad y nuevos áreas y servicios en el museo. Como ven, el nuevo local, el nuevo Museo Sorolla se va a dotar de 2 entradas de público, la tradicional por la calle Martínez Campo, por los jardines de la casa, y una entrada secundaria por la calle Zurbano, donde las personas con discapacidad motora ahora sí van a poder entrar sin ningún tipo de obstáculo y acceder desde allí, desde ese local de ampliación, a la propia casa museo y a partir de ahí transitar por las distintas estancias. Como ven, esta es la Casa Sorolla y este es el espacio anexo de ampliación donde se sitúan y donde se van a situar y desplegar toda la actividad nueva en las nuevas áreas y servicios del museo. Las principales virtudes y objetivos que tiene este proyecto son, en primer lugar, dotar de accesibilidad al museo, y ahora veremos cómo. En segundo lugar, dotarle de nuevas áreas y servicios de los que carecemos, como son unas nuevas salas de exposiciones temporales, un nuevo salón de actos y un nuevo taller de restauración, donde nuestra restauradora pueda desarrollar su actividad. Mejorar servicios existentes, como los que ahora tenemos unos repartidos en la colección del museo por distintos espacios internos de la Casa Sorolla. Por tanto, hemos adaptado espacios domésticos de una casa de 1910 en almacenes de bienes culturales, y el edificio de ampliación va a absorber con un nuevo y único almacén de bienes culturales toda la colección en esos espacios. Nuevos talleres didácticos adecuados y salas polivalentes para desarrollar actividad de todo tipo. Se va a producir la integración de 3 espacios, como son la Casa Sorolla, el edificio de ampliación y las propias oficinas técnicas de los despachos técnicos del museo, que nos situamos en una planta superior de la propia ampliación. Y además, el hecho de traer hacia el edificio de ampliación muchas áreas y servicios que están ocupadas ahora en la propia casa, lo que nos va a permitir es liberar en la casa espacios que van a poder ser utilizados y dedicados a uso público. Eso nos va a permitir, por ejemplo, aumentar los metros cuadrados de exposición permanente. Es decir, el nuevo Museo Sorolla va a tener más metros cuadrados de exposición permanente y vamos a exponer más obra que tenemos en la actualidad guardada en los propios almacenes. Bien, aquí pueden ver una maqueta del proyecto de los arquitectos del estudio Nieto y Sobejano. Se trata de un arquitecto nacional de reconocido prestigio internacional y que además atesoran una larga trayectoria en cuanto a equipamientos culturales, con lo cual estamos en buenas manos en materia de respeto por el patrimonio que se custodia, el valor patrimonial de la propia casa Sorolla, donde además se va a producir un diálogo muy bonito entre la arquitectura contemporánea creada por Nieto y Sobejano y la propia arquitectura de finales de principios del siglo XX de la Casa Sorolla. Además, el proyecto nos va a permitir recuperar algunas fisonomías de la propia Casa Sorolla, que con el tiempo y los distintos usos, esta reconversión de usos que hubo en la propia casa se fueron perdiendo, como es la apertura de determinados vanos en fachada que en un momento determinado, por destinar esos espacios a nuevos usos, quedaron cegadas, y nos va a permitir recuperar la apariencia original de la propia fachada. Y en ese espacio donde está el recuadro, en la planta de abajo verán en la parte de arriba un pequeño recuadro que pone escalera y ascensor. Esa, en la Casa Sorolla, es la actual escalera de servicio. Esa escalera de servicio que ya les conté que en los años 50 Francisco Pons Sorolla reconvirtió, adaptó a un nuevo uso y, por tanto, se perdió los valores originales de este espacio.
Cuando nosotros hicimos, estaba la propia Consuelo de directora del museo, hicimos el análisis, el programa de necesidades del museo y en esa necesidad de accesibilidad al edificio, vimos que el único espacio posible donde se podía realizar una intervención muy quirúrgica y de carácter puntual en la casa y que permitiera una vinculación en vertical de los distintos plantas del edificio para facilitar la accesibilidad, era precisamente este espacio interno, esta escalera de servicio que ya en los años 50 había perdido el valor patrimonial y que nos permitía, en un espacio interno no de tránsito público, colocar este núcleo de comunicación vertical. Y esto es lo que se va a producir en el nuevo espacio, en la rehabilitación del propio edificio. Por lo tanto, como decía, desde la calle Zurbano, todas las personas con movilidad reducida accederán a la Casa Museo y a través de este núcleo de comunicación vertical podrán bajar tanto al patio andaluz, a la zona del patio andaluz, como a las distintas plantas donde se exhibe la propia colección. Estas son algunas de algunas áreas y los usos a los que se va a destinar. La conexión del edificio es una de las cuestiones más importantes, cómo se cosen y por dónde se vinculan ambos edificios, la casa histórica con el edificio de ampliación, y esta se va a producir, como ven ahí en la fotografía, por la sala 1, por la primera sala, donde se va a abrir una puerta de conexión que va a vincular la sala primera de visita con el nuevo edificio de ampliación con sus salas de exposición temporal, el auditorio, etcétera, etcétera, ¿no? Este va a ser el núcleo por donde se van a comunicar únicamente ambos espacios y que verdaderamente las circulaciones va a ser lo que más nos va a traer de cabeza a los responsables del museo en la medida en cómo articulamos una comunicación fluida y coherente y una circulación de los visitantes por todo el nuevo museo, que con esos más de 2.000 metros cuadrados duplicamos los metros de propio museo. Dense en cuenta de la entidad de la ampliación del museo, siendo una ampliación equilibrada, porque no se nos 2.000 metros están a escala del propio museo. Sí es verdad que son muchos metros cuadrados, duplicamos la superficie del propio museo. Vamos a ver algunas, ya estamos terminando, vamos a ver algunas infografías realizadas por el propio estudio que van a dar cuenta de cómo va a ser esta entrada, por ejemplo, por la calle Zurbano, esta segunda entrada de la calle Zurbano, en el que esa entrada va a ser una entrada de visitantes, pero también se va a reconvertir en momentos específicos en entrada de bienes culturales. Ahí se va a situar un muelle de carga y descarga de bienes culturales que nos va a permitir el tránsito de obra por el museo, por sus zonas internas, sin necesidad de que el museo esté cerrado al público, como ocurría hoy en día. Nosotros no podíamos entrar y sacar obra de nuestra colección si no era a museo cerrado, porque toda la obra transitaba por los espacios por los que también transitaban los visitantes. El edificio de ampliación nos permite independizar espacios, segregar circulaciones y, por tanto, que puedan discurrir la vida del museo en momentos coincidentes, tanto en momentos de uso público como de uso privado. Aquí tienen algunas imágenes de las salas nuevas. Como digo, es un diálogo contemporáneo muy interesante porque, por un lado, no hay un falso histórico, los arquitectos no van a falsear la realidad, va a haber una clara sensación de que se entra en un espacio contemporáneo, pero al mismo tiempo van a dialogar, de algún modo u otro va a haber un diálogo con la Casa Museo, y ese diálogo se produce, por ejemplo, con estas salas de exposición donde los arquitectos han replicado la fisonomía tipológica de esas cubiertas a dos aguas de los propios estudios del pintor, en estas nuevas salas de exposición temporal donde ya desarrollaremos una amplia actividad expositiva. Esta es una idea no definitiva del salón de actos donde se desarrollará la actividad cultural del propio museo y una fisonomía de esas cubiertas de las salas de exposición temporal y del taller de restauración. Como ven, nosotros la ampliación del museo se sitúa en el patio de Manzana,
de una serie de fincas de vecinos. Estamos creciendo por detrás del propio museo en ese patio de manzana, en unas cubiertas ajardinadas en el que intentamos que el impacto visual sea lo más agradable posible para estas comunidades de vecinos. Y ya para terminar, algunas fotografías de cómo es ese espacio de ampliación y cómo se van a ir viendo cómo se suceden las obras, la antigua cubierta y cómo se fue produciendo la demolición quirúrgica de este edificio por parte de las obras y cómo a partir de esa demolición ha ido empezando a crecer las nuevas volumetrías del nuevo Museo Sorolla y la nueva configuración de estas salas de exposición temporal. Las fotografías no son recientes, ahora están más acabadas, pero sí que les dan a ustedes una idea de este proyecto de ampliación que tiene que estar terminado para enero del 25 y al mismo tiempo pueden ver cómo desde el 1 de octubre nosotros nos hemos empleado en almacenar, en guardar, en embalar toda la colección del museo de cara a que ahora empiece la fase de rehabilitación y de restauración de la Casa Museo Sorolla. Esta es la sala 1, esa es la pared donde se va a producir la conexión y ahí ven cómo están los operarios quitándole la piel a este edificio, a esta sala histórica para realizar la conexión entre ambos edificios que se va a producir en los próximos días. Ya para terminar, en primer lugar, agradecerles su atención y pedirles disculpas por demorarme en la presentación. Siempre digo que el nuevo Museo Sorolla, su ampliación no puede ser solo arquitectónica, no se trata de una ampliación de unos espacios arquitectónicas, se trata de un redimensionamiento de la propia institución en el que va a haber un redimensionamiento también de su misión, de su visión y también de su ambición. En el nuevo Museo Sorolla, manteniendo la esencia de la Casa Sorolla, del legado de Clotilde, pretendemos desplegar una actividad tanto cultural como expositiva mucho más ambiciosa gracias a que estos nuevos espacios nos permiten ofertar nuevos servicios. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, porque efectivamente te habíamos pedido demasiadas cosas y le hemos hecho que acabe escopetado finalmente para esa parte que además yo creo que nos interesaba a todos mucho de lo que está pasando en el Museo Sorolla, del que has hecho esa breve pero interesantísima historia y esa dificultad enorme que has señalado al final, que es mantener la esencia de una casa, de una bellísima casa de principios del siglo XX y llevarla a las necesidades que un museo actual requiere, ¿no? Y por eso te damos las gracias por el enorme esfuerzo que has hecho y que además hay que recordar que es una institución que está muy cerca de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, que sé que en algún momento os ha auxiliado también con su auditorio y que nos auxilia a nosotros y es de agradecer porque son quienes patrocinan esta actividad de los martes en la galería y, por tanto, tenemos ahí una conexión tatiana que conviene recordar porque yo había olvidado en la presentación y siempre conviene recordar especialmente a quienes tan generosamente nos están apoyando. El tiempo es el que hay, ya es muy breve, no sé si hay alguna pregunta puntual para que Enrique pues, nos conteste rápidamente. Yo la verdad es que le haría muchas preguntas, pero sé ya que le hemos... Bueno, parece que hay una allí al fondo. Sí, es una de las máximas preocupaciones siempre que nos expresan todos nuestros visitantes por miedo a que, bueno, como ven, se trata de dos espacios contiguos que nos permiten, por un lado, realizar una intervención de carácter contemporáneo en la zona de ampliación, en el taller de reparación de coches, que no tiene valor patrimonial ninguno, y lo que hacemos en la Casa Museo es rehabilitarla y restaurarla. Es decir, vamos a acometer labores de restauración de los jardines, por ejemplo, restauración de suelos, carpinterías y demás elementos históricos de la casa y dotarle de nuevas instalaciones en torno a climatización y conservación de los propios bienes expuestos. Nuestro objetivo prioritario
y siempre digo lo mismo, es que cuando reabramos el museo al público, las personas que vuelvan a la casa museo perciban que no ha pasado nada allí, es decir, que no noten lo que allí ha pasado. Y, por tanto, cuando transiten por las salas, por los estudios de trabajo, cuando transiten por el comedor, el salón o la sala 3, no noten que allí hay unos nuevos sistemas de climatización, nuevos sistemas de iluminación, nuevos sistemas eléctricos o que se han restaurado suelos y carpinterías. Lógicamente, como sí he dicho, el núcleo de comunicación vertical, ese ascensor que se va a colocar en la escalera de servicio, es la única intervención de carácter contemporáneo, por así decirlo, en la que se va a producir en la propia casa. Pero es un espacio de uso interno, no es un espacio de uso público. También he entendido que en la fachada se va a cambiar, ¿no? O sea, no, pero la se fachada, van a abrir, que había cosas que estaban cerradas. Sí, para que sea una idea, cuando en el año 40 Joaquín Sorolla García desmantela los dormitorios, salas de estar y espacios internos de esa primera planta, también ciega una serie de vanos que ahí había, que daban iluminación a esas estancias y que él, en un momento determinado, por cuestiones expositivas, decidió eliminar. Y lo mismo ocurre en los años 50, cuando la cocina se reconvierte en sala expositiva y debajo, en el ábside, en el hemiciclo de la casa que da al tercer jardín, había dos vanos que daban iluminación a la propia cocina y que Francisco Pons también decide cegar. Nosotros vamos a recuperar la apariencia original de la propia fachada. Eso es lo que hacemos, retrotraer la fachada a los momentos iniciales, por así decirlo. Muchas gracias por el nivel de conferencias que hace en las galerías Colecciones Reales. Y quizás, en relación a la pregunta de esta señora, sí que quizás el miedo que da un poquito que la casa pierda el alma, que quizás es ese alma que... Nos empeñamos en que no sea así. Quiero decir que no, no queremos, volveremos a reinstalar la visita tal y como está. Si hay una cosa fantástica que posee la colección del Museo Sorolla, es un archivo fotográfico de la propia familia Sorolla habitando en esa casa, y sabemos perfectamente cómo tenían ellos ubicados tanto los mobiliarios, los enseres, etcétera. Y esto es lo que ha permitido que a lo largo de los años, desde el año 32 hasta la actualidad, la apariencia de la casa, a pesar del paso de las décadas y de muchas circunstancias, siempre tuviera ese carácter de espacio vivido, ¿no? De esa inmersión, de ese viaje en el tiempo que se realiza cuando se visita la Casa Sorolla. Nuestro interés, lógicamente, como responsables de ese espacio, es no acabar, no matar ese alma de la casa, sino que rejuvenecerla, por así decirlo. Bueno, pues nada más, darles a todos las gracias por venir. Recordarles que en el mes de noviembre vamos a tener 4 martes dedicados a una celebración importante de la institución, que son la declaración de Patrimonio Mundial de un ámbito tan importante de la vida de nuestra institución, pero de la vida cultural española, que es el Monasterio del Escorial, con 4 conferencias muy distintas pero complementarias, significando, por un lado, lo que significa esa declaración a través de la primera conferencia, que será el martes 5, con Laura de Miguel Riera, que es jefe del Servicio del Patrimonio Mundial y que nos va a explicar precisamente qué significa ese reconocimiento. Nada más, les esperamos seguir contando con todos ustedes en estos martes en la galería, que, bueno, pues tantas satisfacciones nos está dando, como es hoy mismo contar casi en primicia pues qué está pasando en uno de esos museos tan queridos, tan visitados, que es la Casa Museo Sorolla en Madrid. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias.